Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Les habla Jorge Hernán Peláez. Hoy estamos en un capítulo más de Hablemos con Peláez. Como siempre, con personajes inspiradores, y hoy hemos empezado con un experto, abogado del externado, especialista en telecomunicaciones. De hecho, es profesor en una maestría de esa universidad, pero también ha trabajado por muchos años, desde los 90, en el sector de las telecomunicaciones en diferentes compañías. Se trata de Jaime Andrés Plaza Fernández, experto reconocido de las telecomunicaciones, que nos va a ayudar a entender la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que aprobó la fusión de Tigo y Movistar. Señor Plaza, bienvenido a Hablemos con Peláez y comencemos por ahí. ¿Qué le pareció la decisión de la SIC? Hablemos con Peláez. Muchas gracias, Jorge Hernán. Muy buenas tardes. Yo creo que este movimiento, esta autorización de la superintendencia a la fusión entre Tigo y Movistar, desde la perspectiva de la política pública, yo entiendo que desde la perspectiva de los otros competidores puede generar muchas dudas, pero desde la perspectiva de la política pública y atendiendo pues la coyuntura en que está viviendo el sector desde hace muchos años, yo creo que era inevitable. Inevitable porque nosotros estamos presenciando el lento deterioro de las condiciones del mercado, el lento deterioro de las condiciones de los operadores, e íbamos muy seguramente hacia un monopolio privado que se ha alertado desde hace muchos años. Este es un tema que se viene de alguna manera exponiendo públicamente. Yo en mis clases también lo expongo, y desde que yo recuerdo, desde el año 2017 se está hablando de una posibilidad de una concentración de mercado del líder, claro, en el mercado de datos móviles, y poco se ha hecho por parte del Estado. Entonces, este es un movimiento empresarial interesante que por lo menos le da al país la posibilidad de tener un operador medianamente equivalente, y que pues lo deseable sería más operadores, pero es la consolidación por lo menos de un segundo jugador fuerte que pueda plantar cara en el mercado. Jaime, tuve la oportunidad de trabajar en las empresas públicas de Medellín en la época en que tenían todos los servicios públicos integrados en una sola compañía, pero a usted le tocó el proceso en donde EPM decide que los negocios de telecomunicaciones no se parecían a los otros de agua y de gas y electricidad, y decide separarlo en lo que se llamó UNE. Hablemos un poquito de ese proceso porque creo que ahí está parte de la explicación. La misma EPM se dio cuenta que era un negocio muy distinto. Sí, el EPM, como es bien sabido, pues era un monopolio en el mercado geográfico de Antioquia principalmente. EPM es una multilatina con presencia en varios países de la región, pero en Antioquia digamos que era un monopolio de servicios públicos, con excepción del de telecomunicaciones. Entonces el análisis que se hace en el año 2006-2007 por parte de EPM es separar la operación de telecomunicaciones, que tenía una lógica distinta. El mercado de las telecomunicaciones desde 1990, por decisión del presidente Gaviria, se abrió a la libre inversión privada, tanto nacional como extranjera. Entonces, un mercado muy competido. Eso los teóricos le dirían que eso es un océano rojo, en realidad, porque es un mercado muy competido con jugadores multinacionales, como en ese momento estoy hablando hace 10 años, Claro y Movistar, con presencia en Hispanoamérica de uno y en Latinoamérica del otro, muy, muy, muy consolidados. Entonces PM dice, hombre, yo prefiero que esto se maneje de manera separada, y esas inversiones, años después, ya en el 2013, se le busca un socio estratégico que ya estaba pues trabajando con el grupo, que era la multinacional Milico, y EPM conserva, de alguna manera utiliza esos recursos para consolidar los negocios en los que es muy fuerte, que es sobre todo el negocio de energía y los otros servicios públicos. Entonces, la lógica misma del mercado ya anunciaba, Jorge Hernán,
desde el año 2006, 2007, que esto iba a ser de alguna manera despiadada la competencia. Entonces, EPM decidió eso. Yo en su momento estando en UNE, en esos años, en el año 2007, tuve el presidente de UNE, el doctor Horacio Vélez, más adelante decía que aquí no se competía en el mercado, sino por el mercado, y el tiempo le terminó dando la razón, ¿sabe? Porque esto fue una competencia entre tres, entre Claro, Movistar y Millicom, y Claro fue desplazando a todos los demás, generando pues un riesgo de competencia para todo el sistema, ¿no? Y eso es lo que nos llevó acá, eso es lo que nos trajo acá y que justifica un poco esta decisión de la superintendencia. En varias ocasiones, Jaime, recuerdo que a UNE, a EPM, a Tigo, le tocó devolver espectro al Estado colombiano por una ley que hay que dice que hay topes de espectro. Entonces, expliquemos eso un poco porque no sé si vuelve a pasar que entre Movistar y Tigo van a tener que devolver espectro al unirse. Claro, es que el espectro es digamos que es una autopista a través de la cual se cursan las telecomunicaciones, las TIC, pues. Y esa autopista, al ser limitada, la regulación establece unos topes máximos de espectro por compañía, para que para que no se concentre el espectro en unas solas manos, sino que sirva como un elemento diferenciador y competitivo entre varios. Entonces yo recuerdo, porque participé en eso, en ese momento yo estaba en UNE. UNE había adquirido espectro en el año 2010, pero al hacer digamos que a la fusión con Tigo en el año 2014, el espectro de Tigo más el espectro de UNE superaba eh, esa, digamos que superaba esos topes, y si no estoy mal, ese es uno de los casos en que se obligó pues a devolver ese espectro. Entonces, eso es una consecuencia lógica, porque como dije anteriormente, pues el espectro es un elemento fundamental para competir en esta industria, entonces no es deseable que quede en manos de un solo operador. ¿Por qué pasa, Jaime, que en esta industria este tipo de fusiones o uniones entre dos compañías necesitan aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio y adicionalmente también de la CRC? Porque la ley establece, pues esto es un movimiento de gran envergadura, de gran envergadura, porque es la consolidación prácticamente de un duopolio en el país. Van a quedar terceros jugadores, pero dos terceros jugadores en unas condiciones muy diferentes a estos dos líderes del mercado, a Claro y Tigo Movistar, digamos, por llamarlo de alguna manera, esa compañía. Entonces, en los casos de WOM o los casos de Internet de fijo, porque Tigo Movistar pues prestan todos los servicios integrados al igual que Claro, entonces van a afectar todos los mercados. Entonces es necesario que la Superintendencia de Industria y Comercio sí vigile que se cumplan unas condiciones mínimas para autorizar digamos que un proceso de este estilo. Y a mí me parece que tiene razón. Entonces la CRC, porque es el organismo regulador que vigila digamos que las TIC, y hace una regulación ex ante, es decir, previa, para garantizar competencia y protección de usuario, y la SIC porque es el organismo encargado de vigilar la competencia. Entonces sí tiene sentido, porque dada la dimensión misma de esta, digamos que de esta, entre comillas, jugada empresarial, pues sí es necesario que el Estado dé el aval e imponga unas ciertas condiciones para garantizar sobre todo la protección de usuario. Yo recuerdo, Jorge, yo entré a trabajar en esta industria recién salido de mi carrera de Derecho en el año 90. Y en el año 90 nosotros teníamos un entorno de monopolios públicos. Era Telecom a nivel nacional, ETV en Bogotá, EPM en Medellín, en Cali. Y precisamente lo que se quiso con la liberalización del presidente Gaviria fue darle más
posibilidades al usuario en ese tiempo, tanto el costo de las llamadas como la posibilidad de servicio era muy limitada en realidad. Entonces se permitió todo eso y es ciertamente, es ciertamente curioso, pues, por ponerle un término, que 30 años después, 35 años después, nosotros vamos o íbamos casi que hacia un monopolio privado. Ahora vamos a quedar en un duopolio y lo que el país tiene que aprender de toda esta experiencia es cómo hacer para que, aún estando en estas condiciones, se garanticen fundamentalmente dos cosas: la participación de terceros competidores, así sean operadores de nicho, como operadores móviles virtuales, operadores más geográficamente más concentrados, y la protección del usuario. Eso es fundamental. Entonces, para eso sí se necesita la intervención del Estado, tanto de la CRC como de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya que menciona el pasado, esta es una industria que ha cambiado muchísimo de marcas. Usted mencionó Telecom. En el caso de EPM había una cantidad de compañías, Entelco, la CPM Bogotá y bueno, además de eso, cuando llega la telefonía móvil era Coselco, Celcaribe, Celumóvil, Bell South, Colombia Móvil, Comcel, y ve uno que pasan los años y vuelven y cambian las marcas y ahora le va a pasar lo mismo a Tigo y a Movistar, que probablemente lo que ocurra es que se quede con la marca Tigo. Eh, ¿Cómo afecta eso a la industria? Que haya todos esos cambios de marca que requieren unas inversiones publicitarias altas para que pocos años después desaparezcan. No, yo creo que la industria soporta eso bien, pues la historia lo demuestra así. Nosotros, en, cuando la liberalización estaba en auge, decimos a finales del año 90, nosotros llegamos a tener acá 3 operadores de larga distancia, 6 celulares, más de 500 operadores de valor agregado, 50 operadores de telefonía local, y hoy pues vemos que al final del día van a ser dos y algunos terceros muy contados. Entonces el usuario, salvo marcas muy establecidas, fíjate que todas esas marcas fueron desapareciendo. Fue desapareciendo mi queridísimo Orbitel, donde yo trabajé. Desaparece prácticamente, pues Telecom como marca desapareció, y desaparecen, pues imagínate, desaparecieron todas esas empresas con sus respectivas marcas. Muy seguramente vamos a seguir con la marca Claro y la marca Tigo, muy seguramente, y las otras de operaciones de menor calado que todavía subsisten, ¿no? A nivel geográfico, como ETV, puede ser en Cali, que algo se mantendrán. Y hay un nicho que pasa desapercibido por el radar, pero son unos operadores que hacen una labor espectacular, que son los pequeños gigantes de Internet, ¿no? Aquellos que van a la Colombia profunda a conectar y a establecer, digamos, que la facilidad de esos usuarios para acceder a Internet. Mire, Jorge, yo soy de los que creo que esto desde la política pública sí había que autorizarlo, porque si no el país iba realmente hacia consolidarse alrededor de un solo operador de conectividad. Ahora, ¿qué es lo que viene? Es que sí debe el Estado exigir unas condiciones fuertes que garanticen la competencia entre operadores. ¿Esto qué quiere decir? Hay todo un portafolio de medidas. La prueba de imputación para que estas redes, tanto Claro como la red que resulte de Tigo Movistar, pues no le cobren a terceros por encima de lo que ellos le cobrarían al usuario final, por ejemplo. Momento de la primera pausa. Ya viene el resto de la nota con Jaime Andrés Plaza Fernández, el experto en telecomunicaciones que hemos invitado hoy aquí en Hablemos con Peláez. Pausa, ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Bueno, señor Plaza, hay una pregunta que me queda suelta. Un operador de Brasil que se llama Telecol participó en la última subasta 5G y creo que no ha entrado a operar en el mercado. ¿Qué fue lo que pasó con dicha compañía? Es que no se pagó, no pagaron oportunamente el costo del espectro.
lo cual es un detrimento para el Estado porque el Estado deja de recibir recursos, lo cual debilita fuertemente el fondo de servicio universal, digámoslo así, que es el que el Estado de alguna manera contribuye a la conectividad de aquella Colombia apartada donde no llega el mercado a través de esto. Entonces, primero y lo segundo es que claro, pues el mercado se quedó esperando a un nuevo jugador y no llegó, no sé si vaya a llegar, porque yo entiendo que el ministerio ya está pues en proceso jurídico pues precisamente por el impago. Yo lo que había oído es que tenían voluntad de pagar, pero pues ya son unos plazos, unas dificultades que lo hacen difícil. Entonces, en la práctica, ahora vos tenés compañías con espectro vos tenés a WOM, vos tenés esta Telecal, que creo que se llama así, tenés a Tigo Movistar y tenés a Claro, pero en realidad vos en última instancia en realidad son dos jugadores fuertes, lo demás depende mucho de que puedan utilizar esa infraestructura existente. Ahora, hay ordenamientos así y hay mercados así y hay sistemas así, con una operación, pocas redes, porque un país como el nuestro no puede darse el lujo de tener 4, 5, 6 redes nacionales de móviles y de fibra. Pero la clave de todo está en en que haya unas condiciones claras desde el punto de vista de la regulación y un control eficiente y riguroso y oportuno, sobre todo. Si no, en realidad, pues vamos para la Junta Nacional de Tarifas, porque es que esto de seguir así, este no es el camino, definitivamente. Es que sí se tiene que abocar toda la complejidad de la industria. Aquí estamos hablando de una pequeña parte que son los operadores de red, pero hay una gran parte que ya son los proveedores de aplicaciones, que en última son los que están llevando el lomito de los ingresos de la industria. Y a estos señores que son compañías principalmente no domiciliadas en Colombia, hay que invitarlos a la conversación. Y son conversaciones que se tienen que dar. Es qué deben hacer las plataformas en Colombia, deben contribuir, no deben contribuir, qué tipo de regulación se les aplica, qué tipo no se les va bajo ninguna circunstancia aplicar. Pero entre todos que forman parte del ecosistema, es cómo articulamos todos esos esfuerzos para seguir expandiendo la industria. Uno de los elementos es la conectividad, ¿sí? Pero la conectividad en este momento, Jorge, nosotros tenemos un problema estructural y lo voy a explicar aquí a la audiencia en un minuto. Desde hace 30 años se determinó que los gastos, las inversiones en telecomunicaciones las iban a hacer los operadores privados principalmente, o los operadores, no el Estado. Los operadores perciben los ingresos del mercado. Una parte va para las inversiones, otra parte para su operación y sus utilidades y una pequeña parte de contra al Estado. Pero todos esos ingresos salen del mercado. Y el mercado colombiano en este momento es un mercado que llegó a su tope, para mí. Y el mercado colombiano está variando y el mercado colombiano está migrando a más gasto, por ejemplo, en plataformas. Entonces vos tenés que de alguna manera mirar a ver por qué ese modelo tradicional no te va a servir en la Colombia del futuro. Y lo segundo, que es algo que yo le recomendaría a cualquiera que fuera el presidente, diría, mire, plata para el sector, para la digitalización, la inteligencia artificial, hay. Pero usted no la busque, no sigan buscando solamente en el sector de TIC como si fuera un silo, como si fuera un compartimento estanco. Fíjate vos que el sector de justicia, de salud, de movilidad, de seguridad, prácticamente todos los sectores, la economía misma depende de la digitalización. Entonces, lo que hay que hacer ahí es unas inversiones de largo plazo, una política de Estado de largo plazo, de alguna manera plurianual y unas inversiones coordinadas. Jorge, es que nosotros estamos peleando por acceder a unos fondos que son mínimos versus si yo lo comparo con otros sectores de la economía y del mismo Estado. Hablemos con Peláez.
Jaime Andrés Plaza Fernández, gracias por atendernos, muy interesante todas sus explicaciones. Esperamos hacerle seguimiento a este mercado a lo largo del 2026. La nota completa con Jaime Plaza la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y llega el momento de Juliana Duque y sus historias solidarias. Hoy se va a dedicar a la cultura. Muchos teatros en Colombia traen este 23 de noviembre una importante jornada. Juliana, ¿de qué se trata la actividad? Bienvenida. Hablemos con Peláez. Hola Jorge, bienvenidos a este espacio de noticias positivas. Hoy quiero presentarles una historia inspiradora que cambia y transforma el mundo. Hablemos con Peláez. Mañana será el primer día de los teatros y escenarios públicos y patrimoniales en Colombia, con el acompañamiento del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata del Ministerio de Cultura. Durante la jornada y a lo largo del país se brindará una nutrida programación artística de entrada libre para el público en 24 teatros y escenarios, desde Santa Marta hasta Pasto y Leticia, pasando por Barranquilla, Bucaramanga, Buga, Cali, Cartagena, Honda, Ibagué, Quibdó, Pereira, Popayán y Tunja, entre otros lugares. Podrán los asistentes llegar a actividades culturales que recordarán la importancia de estos espacios de encuentro y servicio público. Hemos invitado a algunos de los directores de estos teatros que nos cuentan cómo se va a conmemorar mañana esta jornada. Celebramos con mucha alegría el primer Día Nacional de los Teatros, gracias a un esfuerzo conjunto entre la Red Nacional de Teatros y el Centro Nacional de las Artes. Tenemos una agenda variada a nivel nacional. No te pierdas la agenda de este teatro, del Adolfo Mejía, con una exposición de toda la memoria histórica y patrimonial del teatro. Te invitamos a nuestra galería museo con entrada totalmente gratuita. También tenemos un conversatorio con personalidades que han hecho parte de la historia y de la memoria de este espacio. Y además, como cierre y broche de oro, tenemos un concierto de guitarra a cargo del músico cartagenero Eduardo Hasbún. No te pierdas esta oportunidad de venir a visitar tu Teatro Adolfo Mejía. Nuestro teatro municipal tiene un profundo significado para toda la comunidad y va más allá de ser un simple edificio o un escenario. Es un símbolo vivo de la identidad de nuestra historia, del patrimonio y el espíritu cultural de la ciudad. Este, además de ser un escenario para las artes escénicas, teatro, danza, música, cumple un papel multifuncional y comunitario, acogiendo una amplia variedad de actividades culturales, educativas y sociales. Vale la pena notar que un hecho de suma importancia histórica fue que en Buga, el 20 de octubre de 1922, en proyección privada, se estrenó la película María, de los directores Máximo Calvo y Olmedo y Alfredo Di Diestro, recordada por ser el primer largometraje de ficción que se realizó en Colombia. En el centro de Pereira se alza imponente el Teatro Municipal Santiago Londoño de la Alcaldía de Pereira, inaugurado en 1990 y cuyo nombre debe al gestor cultural risaraldense. Se trata de un lugar donde el arte cobra vida y varias generaciones han disfrutado maravillosos conciertos, obras de teatro, danza y otras expresiones artísticas. Hoy el Teatro Santiago Londoño hace parte de la Red Nacional de Teatros y Escenarios Públicos y Patrimoniales. Su misión es fortalecer las expresiones artísticas y culturales, promoviendo los procesos culturales de la ciudad y de los territorios que traen hasta Pereira sus procesos creativos. Ser parte de esta red permite que la cultura llegue a todas y todos como un derecho, brindando oportunidades para los artistas y una programación diversa y de calidad. Los esperamos en Pereira.
El Teatro Santiago Londoño es de ustedes y para ustedes. El Teatro Municipal Enrique Buenaventura es un símbolo de identidad cultural para todos los caleños y, ¿por qué no?, de todos los colombianos. Este lugar es patrimonio cultural de la nación. Aquí se han presentado los más grandes eventos, pero no solamente es un lugar, un espacio que nos recuerda el pasado, nos conecta con el presente y nos proyecta como una ciudad creativa, sino que también es un lugar de encuentro, un lugar para todas las expresiones artísticas y sobre todo para la diversidad cultural que tanto caracteriza a los caleños. Desde el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá consideramos muy importante celebrar el Día de los Teatros. Aquí en Cajicá reunimos estudiantes de las escuelas de formación, niños que vienen de las instituciones educativas, de las veredas, a reunirse en torno a la música, a la danza, al teatro y a las artes. Acá vemos espectáculos, presentaciones, lloramos en familia, reímos a carcajadas. Es un espacio de nuestro municipio y de la comunidad. Por eso es tan importante celebrar este día. Queremos que de aquí en adelante, año tras año, se siga conmemorando y sea una excusa para reconocer estos lugares patrimoniales y públicos, que son infraestructuras para la vida y para la programación artística, plataformas para nuestros artistas, para sostener nuestra dimensión más sensible como sociedad. Los teatros como refugios, como máquinas del tiempo, lugares para la memoria, para la utopía, para la alegría y para el duelo colectivo. Escenarios para la imaginación, el juego y la reparación simbólica, lugares para la paz y para la expresión en todas sus manifestaciones, para reconocer nuestras propias historias y las del mundo entero. Hablemos con Peláez. Muchas gracias a ustedes por dejar su huellita de arena aquí en Colombia. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Hablemos con Peláez. Juliana, muchas gracias. La próxima semana más historias solidarias. Y ahora le damos la bienvenida a este programa a un nuevo aliado del Canal 1 que ha estado participando en varios espacios. Y a partir de hoy estará con nosotros en Hablemos con Peláez. Se trata de Oliver Wack. Él es el gerente general de una firma que se llama Control Risks, expertos en seguridad y analizan la información para varias compañías. Bueno, conozcamos a nuestro personaje que va a estar acompañándonos por un buen tiempo en este final de 2025 y en el primer semestre de 2026, especialmente porque es un año que trae elecciones. Queremos conocer de firmas especializadas sus opiniones. Oliver, bienvenido. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Gracias, Jorge Hernán, y va a ser un placer acompañarte. Control Risk es una consultora especializada en gestión de riesgos. Nosotros hacemos trabajos que van desde la recolección de inteligencia, la publicación de análisis sobre temas políticos, hasta consultoría en seguridad, gestión de crisis y muchos otros temas. Creo que en este espacio vamos a tener muchas oportunidades para hablar de todo lo anterior. Las dinámicas políticas y electorales de cara a las elecciones de 2026, por supuesto, los principales candidatos, lo que está pasando en el ámbito electoral, pero crucialmente creo que también podemos hablar desde la óptica empresarial de los riesgos y los retos que enfrentan los empresarios hoy en día en Colombia. Temas como la inseguridad a nivel nacional y en las regiones, temas como la corrupción, el fraude, el contrabando, la piratería. Otras dinámicas que creemos que tienen una relevancia muy grande y no solo para el empresario, sino crucialmente para el consumidor, porque todos estos temas tienden a hacerle la vida más difícil a los empresarios y a los negocios y a subir los costos para los consumidores. Va a ser un placer acompañarte en este espacio. Él es Oliver Wack, gerente general de Control Risk Colombia. La nota completa la pueden ver en nuestra página, canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Siempre con personajes inspiradores. Esta vez nos trasladamos a Medellín. Juan Luis Giraldo es un ginecólogo reconocido, director
de la clínica INSER, experto en inseminación artificial y temas que tienen que ver con embarazos a unas edades donde a veces a las mujeres se les complica. Oigan la historia de este importante ginecólogo aquí, hoy en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Jorge Hernán, muchas gracias por tu invitación al Canal 1. Gracias por este tiempo, gracias por permitirnos hablar de lo que es la reproducción humana hoy y su papel en el devenir de nuestra sociedad. Mi nombre es Juan Luis Giraldo, soy ginecólogo, especialista en reproducción, soy el director médico del Departamento Internacional del Grupo INSER Colombia, que es la red de reproducción más grande de Colombia, y trabajo todo el día con parejas que tienen dificultades de fertilidad, con pacientes buscando el sueño de ser padres, ayudándoles a mantener la esperanza para llegar a este sueño. La fertilidad en el mundo está cambiando rápidamente. Los hábitos reproductivos de nuestra sociedad han tenido una evolución muy importante en el mundo y particularmente en Colombia. La natalidad en el mundo está cayendo a una velocidad rápida. Hace no muy poco tiempo estábamos preocupados por el exceso de la población. Pues bien, con la caída de la natalidad a nivel mundial, esperamos que para el 2050 la tasa de reemplazo de la población, que es un número de 2.1 hijos por mujer, caiga por debajo de 2 hijos por mujer y la población empiece a disminuir. Pero lo que llama más la atención es que un país como Colombia vaya a un ritmo mucho más rápido que el resto del mundo. Para poner un ejemplo, Japón, bajar de una natalidad de 2.1 hijos por mujer, le tomó 50 años para llegar a 1.2 hijos por mujer. A Colombia, esa disminución de 2.1 a 1.2 le tomó 15 años. Y en este momento, nuestra tasa de fecundidad es 1.1. O sea que para el 2043, la población colombiana va a empezar a disminuir en número y vamos a enfrentar un sinnúmero de dificultades económicas, empezando por el tema pensional, empezando por la mano de obra, y eso va a tener unas implicaciones grandes en nuestra economía, nuestra sociedad, nuestros hábitos del consumidor y nuestras tasas de crecimiento económico. Este es un fenómeno de difícil explicación, pero pareciera que las políticas de planificación familiar que en determinado momento en Colombia fueron muy fuertes para tratar de disminuir la población y controlar la natalidad, han tenido un efecto importante que ya lo estamos viendo. Pero si a eso le sumamos los costos de la crianza de un bebé hoy en día, si le sumamos las dificultades desde el punto de vista de la ocupación laboral de la mujer, que tiene que enfrentar no solamente el trabajo en su casa, sino su trabajo normal, porque ya el 51% de nuestras mujeres hacen parte de la fuerza laboral de Colombia. Esa combinación se hace difícil. Además, si adicionamos prácticas sociales o políticas digitales, donde en las redes todas las mujeres que hoy están en la edad reproductiva han crecido bajo la consigna del hedonismo, del egocentrismo, del lujo, del viaje, de pensar en mí solamente, eso ha confluido en un fenómeno impresionante de disminución en la natalidad colombiana. Hoy en día, 3 de cada 4 mujeres en edad reproductiva en Colombia no desean tener hijos. Sí. Para nosotros en INSER vemos una población distinta desde el punto de vista reproductivo. Estamos viendo indiscutiblemente el aumento de la cantidad de jóvenes que no desean ser padres, pero a la vez estamos viendo que los tratamientos de fertilidad dejaron de ser para personas con problemas de fertilidad y hoy en día se convirtieron para la gran mayoría de la población. Por ejemplo, hoy en día vemos más pacientes en nuestros centros de fertilidad que no son pacientes infértiles, sino que son mujeres que tienen 30, 35 años, que no se han decidido si van a ser madres o no, que no han decidido entrar a esa fase de buscar un bebé, pero que quieren preservar su fertilidad por medio de la congelación de óvulos para tener esa opción a futuro. Hablemos con Peláez. Doctor Giraldo, muchas gracias.
Muy interesante la explicación, la nota completa la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Siempre con personajes inspiradores, y esta vez trae una denuncia. Nuestro personaje es el reconocido abogado Dr. Benavides, que está representando una banca de inversión colombiana que se llama Icon Banca de Inversión. Esa firma fue contratada por una multinacional costarricense de construcción. La firma se llama MECO y al parecer hay un pleito gigante multimillonario, ya que la compañía extranjera no le ha querido pagar a los colombianos de la banca de inversión Icon. El doctor Benavides, que lo representa, nos explica la situación. Hablemos con Peláez. Caso fundamentalmente se trata de una empresa constructora MECO S.A. que tiene su origen en Costa Rica y tiene sucursal en Colombia. Es una gran constructora que hace concesiones de obra en Colombia. En Colombia se le han concedido concesiones millonarias y posteriormente la cede a otras constructoras. ¿Qué ocurre? En ese orden de ideas obtuvo la concesión de una obra que posteriormente se dio, pero para hacer ese negocio de transacción contrató con algunas personas, entre otros por mis intercedidos, que es la constructora, la sociedad Icon Banca de Inversión S.A. El contrato se efectuó y se logró la cesión de la concesión por una millonaria suma y se pactó un contrato por la gestión de mis procurados. Después de haberse desarrollado todo el contrato previamente, las adecuaciones, las tratativas anteriores, la ejecución simultánea del contrato y posteriormente la consolidación, estos señores deciden deshonrar las obligaciones que habían adquirido pretextando órdenes judiciales de las autoridades de Costa Rica. Ellos, al parecer, no informaron a las autoridades de Costa Rica ni a las autoridades colombianas y tal vez a las sociedades y mucho menos a quienes les sirvieron en el contrato para que se efectuara la concesión, y después de efectuado todo y obtenido los beneficios y pagada la multimillonaria suma que fue por la cual fue cedida, se sustraen a las obligaciones. Frente a esa postura, mi cliente convoca a un tribunal de arbitramiento. Pero a mí me consultan y digo, no, aquí hay problemas de otro orden. Hay problemas de orden penal, hay problemas de orden fiscal y hay problemas de moralidad pública. Entonces se necesita toda esta información. Procedo yo, como me ordena la ley, a obtener documentos probatorios a través del derecho de petición. Ese es un mandato legal que tenemos los abogados, el de obtener los documentos que vamos a hacer valer ante los procesos mediante el derecho de petición. Si no lo hacemos, posteriormente el juzgado se puede negar a oficiar para obtener esos documentos. Entonces yo previamente tengo la obligación, es un deber impuesto a los abogados, de obtener esa documentación. Pero además, para no entrar en especulaciones, para cuando yo actúe ante las autoridades, llámese Fiscalía, llámese Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, a efecto de proteger no solamente los intereses de mi mandante, sino de moralidad pública, pues necesariamente tengo que soportarlos con esos documentos. Estos señores, al hacer el derecho de petición, se sustraen diciendo, no, nosotros somos particulares, no tenemos obligación, pero ya ese asunto lo conoce un tribunal de arbitramiento. Yo les digo, no, señores, me tienen que responder porque es obligación y está protegido el derecho de petición, además mi derecho al trabajo y la obligación y el imperativo legal que debo cumplir ante los estrados para formular las denuncias que correspondan, no comenzar a especular o a improvisar.
con un lánguido documento eluden, entonces acudo a una acción de tutela, pido la protección del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, no puedo acceder sin pruebas. Y de trabajo, pues porque la ley me exige a mí como abogado que para garantizar las obligaciones que me comprometo para con mis clientes, pues debo aportar esos documentos. En ese orden de ideas está en discusión lo de la acción de tutela, pero el ánimo y el propósito es poner en conocimiento de las autoridades de distinto orden la protección de los intereses no solamente de mi cliente, sino del orden nacional y la protección de la moralidad pública. Es increíble que una empresa extranjera, que al parecer tiene conflictos de distinto orden por corrupción, y se les sean concesiones y después en la cara de todos nos incumplan las obligaciones y obtengan los recursos económicos y no cumplan sus contratos. Eso es lo fundamental. Doctor Benavides, ¿de cuánta plata estamos hablando que la empresa MECO le debe a la banca de inversión colombiana Icon y por qué no quieren pagar? Estamos hablando de una suma millonaria, creo que es superior a 6.000, 7.000 millones de pesos. En este momento no tengo el cálculo, pero es un porcentaje que se hizo sobre la venta de la obligación. Y se sustraen a pagar después de que ellos ya obtienen los recursos, pretextando que existe un concepto jurídico que esa suma que debían pagar a mis clientes no estaban relacionadas dentro de las obligaciones que debían cumplir ante un juez penal de Costa Rica. Entonces, no incluirlo allá y sustraerse a última hora cuando ya el negocio se ha hecho, pues es gravísimo, porque se indujo en error a mi cliente, trabajó por años un proceso, se le mantuvo en el error, lograron el lucro, la empresa constructora logró el lucro en detrimento del trabajo y de la gestión hecha por mis representados. Entonces, los deshonran diciendo que había un concepto, que ese concepto jurídico pues no lo conocían y debió advertirse previo al contrato. Es decir, nunca dijeron no podemos pagarles a ustedes, por el contrario, celebraron un contrato, se obligaron a pagar la suma, intervinieron hasta la fecha en que se suscribió el contrato, después les dijeron sí, ya les vamos a pagar, pero en el momento de desembolsar dijeron, oiga, no, había un concepto jurídico que nadie lo conoció y que tengo el temor que fue como prefabricado para decir nos sustraemos a este pago. Doctor Benavides, algo muy grave que usted denuncia es que estos son dineros públicos, es una concesión de la ANI que pues representa, digamos, dinero de todos los colombianos en unas carreteras y en unas obras de infraestructura. ¿Usted cree que el proceso deba ser conocido por las autoridades como Fiscalía, Contraloría y la Procuraduría que deben vigilar lo que haga la ANI y sus proveedores? Estoy totalmente convencido, por eso estoy asesorando a la firma que fue engañada con ese tipo de cosas, pero fundamentalmente por la moralidad pública. Me parece alarmante como abogado de más de 45 años de ejercicio profesional que estas cosas ocurran con empresas extranjeras, que se lleven los recursos, que burlen no solamente el fisco, que como usted lo ha señalado precisamente, son recursos de los colombianos con contratos de los cuales obtienen grandes ganancias y burlan a quienes colocan al servicio para que esos beneficios se obtengan. ¿Usted cree, doctor Benavides, que en el proceso eventualmente se pueda llegar de pronto a un embargo de las cuentas o a una suspensión de la venta de esa participación que tienen en la concesión vial? Desde luego, las obligaciones que son claras, expresas y exigibles son ejecutables. Sin embargo, se acudió a un tribunal de arbitramiento. Esa obligación es clara y la deben cumplir, pero se sustraen a la misma. ¿Qué ocurre? Que realmente ya hasta los abogados no creemos mucho en la eficacia de la administración de justicia. Cualquier proceso aquí ante los jueces ordinarios es terriblemente demorado. Entonces, por eso a veces se acude a la justicia privada, que son los tribunales de arbitramiento. Los tribunales de arbitramiento, pues excepcionalmente ejecutan previamente, hay que hacer un proceso declarativo arbitral. Pero yo, que no estoy interviniendo en el proceso arbitral, si estoy movido es porque se conozca la verdad sobre esos contratos, cuánto dinero hay comprometido,
cuánto recibió esa firma y por qué esa firma, con antecedentes, porque si está siendo juzgada o investigada en Costa Rica, pues con qué antecedentes aquí se les dan esas concesiones. Por último, doctor Benavides, entiendo que cuando usted presenta una acción de tutela ante un juzgado, pues vienen varias alternativas. Es decir, puede ser que la tutela obliga a contestar la compañía el derecho a petición, pero a veces los jueces van un poco más allá. ¿Cuáles son los próximos pasos en la estrategia jurídica que usted tiene para obligar a esta compañía a contestar sus pretensiones? Sí, no llego a obtener los documentos porque le están haciendo obstrucción a la Administración de Justicia. Al no aportar esos documentos es impedir el acceso a la Administración de Justicia, que como cualquier ciudadano tenemos acceso. Es decir, en este caso no necesariamente defendiendo derechos particulares. Cualquier ciudadano puede poner esta denuncia. Es una obligación que cualquier ciudadano que conozca de un delito lo debe conocer. Pues le dejaré a la Fiscalía la investigación que previamente yo hubiera podido hacer si la empresa hubiera sido leal comercialmente con los clientes y aún con la ley, porque se niegan a entregarme unos documentos que mi propósito es examinarlos antes de acudir ante las autoridades. Entonces son desleales no solamente con la forma contractual, sino con la propia legislación, y eso me huele a burla que no lo podemos permitir. Entonces es poner en conocimiento de todas maneras ante la Fiscalía, ante la Procuraduría, ante la Contraloría y por qué no ante la Defensoría del Pueblo. A través de todos esos organismos se protege la moralidad pública. En este momento en que el país está en crisis desde hace años, no es ahora, sino de años de moralidad, pero que algunos procuramos que eso no suceda, pues hay que denunciarlo. Hay que, afortunadamente, los medios de comunicación son más eficaces a veces que los mismos organismos de control. Doctor Benavides, gracias por escoger a Canal 1 como el primer medio en donde se conocen estas irregularidades. Ojalá les paguen a sus clientes y estaremos pendientes del avance del proceso. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por interesarse en el asunto. Hablemos con Peláez. Doctor Benavides, gracias por atendernos. Ojalá le paguen a sus clientes y rápido, porque como decíamos en la nota, es dinero público y no se pueden hacer los locos con una concesión que involucra a la ANI. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Les habló Jorge Hernán Peláez. La próxima semana con más personajes inspiradores aquí en Hablemos con Peláez, como siempre, por la señal del Canal 1, libre como tú. Sigan con la programación de nuestro canal y feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.